Bienvenidos a todos y todas a la unidad número 4 de negociación y manejo de crisis comunicacionales. Finalizando ya el semestre, nos encontramos en la unidad número 4, en la que voy a compartir pantalla para ir especificando los temas que vamos a abordar y la importancia de cada una de estas clases magistrales que a inicio de cada unidad lo hemos mantenido. En esta unidad vamos a abordar la negociación como estrategia, discursos, medios de comunicación y redes sociales en los escenarios conflictivos. Si bien en las unidades anteriores hemos analizado qué es este tema de conflictividad y por qué no asociarlo como siempre a algo que genere problemas, sino más bien que algo que genere soluciones ante la incomodidad que tengo o las personas para las que voy a trabajar o con las que estoy trabajando generen esta incomodidad con otras personas y buscar esas soluciones. En este proceso de la negociación y las estrategias que hemos analizado, ha faltado esencialmente lo que es el discurso, porque si bien hemos analizado cada una de sus estrategias, tácticas en el desarrollo de todo este proceso de negociación, ¿qué tiene que ver los discursos allí? Entonces, para eso, en esta unidad vamos a analizar. Primero, tenemos como resultado de aprendizaje de esta unidad el aplicar enfoques, metodologías, diseños y gestionar productos y proyectos comunicacionales que apoyen los procesos de enseñanza-aprendizaje. La lectura crítica que hemos manejado con esa visión, primero, de no solo entender a los medios de comunicación como un emisor-receptor, sino como un proceso que va más allá, que incluso grandes corporaciones comunicacionales siempre mantienen esa hegemonía en el pensamiento. Eso nos ha llevado a que las lecturas críticas que van, todo este pensamiento ha sido gracias a esas lecturas críticas que lo hemos realizado a través de las unidades 1, 2 y 3 y obviamente en la 4. También este proceso de formación y promoción cultural, que es importante porque los medios de comunicación son eso, también transmisores de cultura, de hegemonía, de poder. Entonces, nosotros tenemos que analizarlo. ¿Qué está ocurriendo en todo este aspecto que tenemos a través de los medios de comunicación? En la semana número 13, en el tema 7, tenemos manejo de crisis atendiendo al medio y al mensaje. Nosotros ya lo hemos analizado en las clases anteriores, la importancia de conocer la crisis en la que estamos, a través de su contexto, a través de sus públicos, a través de la información que vamos indagando, la información que se ha publicado, si estamos hablando de medios por ejemplo, entidades públicas. Sí, entonces nosotros ya hemos analizado desde un caso muy chiquitito que puede pasar en casa, hemos analizado en empresas públicas, privadas, en partidos, personas que también generan este manejo de estas crisis y al momento de no saber qué hacer, pues ya hemos desarrollado, se ha desarrollado un plan de crisis. En este subtema 7.1 vamos a evidenciar ya una gestión de comunicación de crisis en redes sociales. Las otras nos hemos manejado a través de una crisis vis a vis, cara a cara, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de estas nuevas plataformas de comunicación y de información que han generado muchas crisis a nivel político, económico, social, vamos a desarrollar primero a entender qué es esto de la gestión de la comunicación de crisis en redes sociales. ¿Qué es esto de las redes sociales? ¿Por qué hay tantas crisis? ¿Por qué se genera tanta desinformación? ¿Por qué se genera tanto daño moral a personas, a entidades públicas y privadas? Entonces todo eso lo vamos a analizar. En el tema 7.2 de la semana 14, vamos otra vez a interiorizarlo y analizarlo, el mensaje en la respuesta proactiva a la crisis. Recuerden que yo, como les dije en clases anteriores, cuando estamos ante una crisis no podemos dar respuestas efectivas, ni porque estamos en ese momento de desesperación
ni porque estamos en ese momento de ira. No, el manejo de crisis es saber en qué momento se dice, cómo se lo dice y por los medios que se van a utilizar. Entonces, el mensaje, la respuesta proactiva de la crisis va a tener ese contenido, va a tener ya ese aprendizaje que ustedes tienen, que tienen las bases que ya hemos visto en las unidades anteriores. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero y a través de casos de estudio que también se lo van a ejecutar en las tareas que que van a desarrollar. En la semana número 15, en el tema 8, tenemos ya casos latinoamericanos y ecuatorianos como el manejo de crisis. En el 8.1, ¿no?, abordaremos la comunicación y manejo de crisis en la pandemia COVID-19. Si bien esto sucedió hace ya mucho tiempo atrás, hasta la fecha mantenemos este manejo de crisis de la pandemia que ha sido totalmente nefasto. Desmentido por medios de comunicación, desmentido por autoridades, gente que está procesada. O sea, tenemos realmente una crisis y una crisis enorme que se dio tanto comunicacional como en el manejo per se de la crisis de la pandemia. En la semana 16, ya finalizando el semestre, la unidad número 4, dando continuidad a los casos latinoamericanos y ecuatorianos en el manejo de crisis, vamos a analizar la reputación corporativa en comunicación de crisis. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque generalmente cuando ocurre una crisis, no solo resulta afectado una persona, un producto, no, estamos hablando de una reputación como empresa, estamos hablando de la reputación incluso, como yo les decía, de personas, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué podemos hacer comunicacionalmente frente a estas crisis, cómo lo vamos a responder, cómo lo vamos a hacer. En este caso, nos vamos a enfocar en el estudio de la Cervecería Nacional. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se dieron estos procesos? ¿Por qué los demandantes no tienen respuesta? ¿Por qué la Cervecería Nacional no emite información veraz, eficiente? ¿Por qué no dan la cara? Todo eso lo vamos a solventar, todo eso lo vamos a analizar con la finalidad de que ustedes tengan las herramientas necesarias para que puedan dar respuestas eficientes y ponerlo en práctica en otros casos que ustedes como futuros comunicadores los van a necesitar. No olviden revisar la bibliografía básica que tenemos de Díaz López, las características del mensaje, la respuesta proactiva a la crisis. Luego tenemos a Enrique Jiménez, la gestión de comunicación de crisis en redes sociales. La infodemia, que era un término que se utilizó para dar información al respecto de pandemia siempre por canales oficiales, siempre por lecturas críticas, porque ya sabemos que también tenemos empresas que responden a sus intereses y en ellos están también involucrados temas de corrupción. En la crisis del coronavirus, análisis de las desinformaciones, en este caso nos enfocamos en España y Latinoamérica, porque esta información que se dio en España es amplia y nos ha permitido a nosotros también generar este debate dentro de Latinoamérica. La bibliografía complementaria, que es la comunicación en crisis en las redes sociales, que lo vamos a analizar y lo vamos también a ver a través de videos que voy a presentar en clase para que ustedes tengan claro qué es esto de la comunicación en crisis en redes sociales. Un mal mensaje, ya lo analizamos caso LOL. Un mal mensaje, algo mal dicho y grabado, y por más que se borre o escrito a través de las plataformas digitales y lo borren, ya queda en evidencia, ya no hay cómo hacer más. Entonces, por ello es importante que cuando vamos a brindar información a los públicos externos, tenemos que ser conscientes de lo que vamos a publicar, en qué momento y de qué forma lo vamos a hacer. Para mí ha sido un gusto poderles guiar
poderles aportar tanto en conocimiento y en práctica en esta materia que ha sido muy importante y que dentro de los de comunicación se vuelve un pilar fundamental para saber cómo proceder y actuar. Así que nos vemos en clase. Un gusto, hasta luego.